Soy el doctor Julio Narváez, médico cirujano, egresado de la UCLA. Actualmente, pues, coordinador general, jefe de operaciones, Grupo de Rescate Barquisimeto y directivo de la Fundación Educando para la Vida. Este es un esfuerzo en conjunto, para llevar a cabo estas actividades. Por supuesto, también de la mano con la gente de FEBESAR, gremio al cual pertenecemos, que es la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy controversial por las características de cómo se maneja a veces, por los equipos que se usan, por la forma a veces extemporánea con que se practican o se ejecutan los procedimientos, que es el uso del collarín cervical, específicamente en politraumatizados. Y bueno, pues vamos a tener esta intervención, espero que sea de provecho. Tratemos en lo posible de que las preguntas sean casi al final, para que sea un poquito más fluida. De todas formas, las mantienen por allí anotadas. Recuerden hacer clic en entrar al audio. Ok. Cuando nosotros hablamos del uso del collarín en el politraumatizado, tenemos que entender que hay una serie de cosas, de situaciones, de conceptos básicos, de definiciones que tenemos que manejar. Una de ellas, por supuesto, que es la definición de ciertos aspectos, pero primero vamos a hablar del manejo inicial del trauma. Hay un protocolo muy bien establecido que se está ejecutando desde hace varias décadas sobre cómo se debe llevar o cómo se debe manejar al paciente politraumatizado, entendiéndose que el paciente politraumatizado es un paciente que ha sufrido múltiples traumatismos, y esos múltiples traumatismos pueden deberse o generalmente se deben a fuerza física, por una caída, un impacto, en fin, un golpe, herido, atrapado contra, en fin. Y es bien sabido que durante esa inmovilización, durante ese procedimiento, que es uno de los procedimientos principales, pues del 10 al 25% de las lesiones medulares inadecuadas durante la inmovilización o la ausencia de esta causan lesiones de gravedad. Es decir, durante ese procedimiento del 10 al 25% de esos traumatismos son causados por esto, por el mal manejo. Por eso vale la pena hablar de esto. El collarín cervical, conocido también como cuello ortopédico, es una ortesis que se coloca en el cuello con el objeto de estabilizar e inmovilizar el segmento vertebral cervical en víctimas politraumatizadas. También se utiliza el tratamiento del dolor de cuello, como en el caso de esguince, tortícolis, contracturas musculares, artrosis, que es degeneración de los segmentos vertebrales, o síndrome de latigazo cervical, que lo vamos a hablar un poquito mejor en un rato. Yo voy a aclarar algunas cosas aquí muy brevemente. Cuando nosotros buscamos el término collarín cervical en el diccionario de la Real Academia Española, realmente el término como tal, completo, no existe en el diccionario de la Real Academia. Sin embargo, el término collarín, sin la acepción cervical, sí existe. Y bueno, pues hace referencia a este mismo. De hecho, hay varias definiciones. Sin embargo, en inglés se manejan otros términos, pero evidentemente que aquí hablamos en español y el término que se maneja es collarín cervical, y universalmente se maneja así en la literatura. Quería aclarar eso porque eso puede ser controversial a veces. Aquí lo realmente importante es que manejemos los términos generales y que apliquemos bien las técnicas. Y otra cosa importante es que, bueno, aclaro, ortesis realmente se refiere a todos aquellos artefactos o elementos que se utilizan para hacer inmovilizaciones, como las férulas, entre otras cosas. Se utiliza mucho el término en España y en otros países. En cuanto a la epidemiología, tenemos que saber que representan del 5 al 10% de las lesiones serias a nivel traumatológico. Es decir, que de esa cantidad universal de lesiones en cuello representan del 5 al 10%, y ese porcentaje son de gravedad realmente. 32 personas por billón de habitantes sufrirán en algún momento lesión medular de algún tipo al año. Estas cifras son universales, corresponden a todo el mundo en realidad y son estadísticas confiables. Realmente son suministradas por la OMS, realmente.
Eso cuando se refiere a algún tipo, se refiere a lesiones que van desde las leves o moderadas hasta inclusive el cizallamiento o shock medular o ruptura medular completa. A eso se refiere. Y puede producirse a cualquier edad. Realmente, un trauma cervical puede producirse a cualquier edad, pero predomina principalmente entre los 16 a 35 años de edad, siendo la mayoría de estos casos, porque de hecho lo subdividen en 3 grupos de edades, entre los 16 y 35, pero el grupo más afectado es entre los 16 a 20 años de edad, estadísticamente hablando. ¿Por qué? Bueno, básicamente de 16 a los 20 años de edad se practican más deportes, sobre todo deportes extremos. Es la época cuando los adolescentes comienzan a conducir y bueno, ustedes suman eso más el alcohol y, manejo, y conducción imprudente, lo que tenemos son accidentes de tránsito y de hecho de ahí vienen las estadísticas. Entre las causas, las más frecuentes, accidentes de tráfico, abarcando el 48%, está en primer lugar. Las caídas, indistintamente sea de un mismo nivel o de diferente nivel, siendo evidentemente las caídas de diferente nivel las más graves. Las lesiones penetrantes de cuello, un 15%, se refiere a objetos empalados de cualquier tipo y durante cualquier mecanismo. Lesiones deportivas, alrededor del 14%, pasa mucho con el motocross, el bicicross, en los atletas de alto rendimiento, en fin, es bastante frecuente. Y otros traumatismos alrededor del 2%, esas son las causas más frecuentes. ¿Cuáles son las consecuencias del manejo inadecuado del trauma cervical? Pues alteraciones fisiológicas, las cuales las vamos a detallar un poquito mejor a continuación. ¿Por qué? Cuando se maneja inadecuadamente el segmento cervical y esa columna vertebral, que biomecánicamente está constituida por bloques vertebrales alineados perfectamente y con curvas muy bien establecidas, y dentro de esos segmentos anatómicos vertebrales transcurre lo que es el cordón medular, pues cuando hay una alteración musculoesquelética, un trauma, y eso se desalinea, pues ahí tenemos alteraciones ya sea por aplastamiento o inclusive, en el peor de los casos, desplazamiento total que involucra el corte de la médula, que puede ser total o parcial, y se podrán imaginar que es otra alteración, después lo vamos a explicar. La discapacidad total, que es una de las peores consecuencias que existen, porque al romperse la médula o cortarse, pues usualmente, dependiendo del nivel donde pase eso, las complicaciones pueden ser totales, pueden ser parciales y temporales, pueden ser parciales y permanentes o totales y permanentes. Así que eso es bastante extenso. El costo para una lesión medular con discapacidad total y permanente se estima en aproximadamente $1.250.000, que es el costo de asistencia a lo largo de la vida de esta persona. Entonces, yo creo que una de las principales lecciones que puede dejar esta ponencia, básicamente, es que recordemos que todo individuo politraumatizado tiene que manejarse adecuadamente el segmento cervical. Evidentemente que existen las técnicas para el CAB de la vida, en fin, todo ese tipo de cosas, pero el control cervical no puede obviarse. Ya estoy cansado de ver procedimientos de todo tipo, de pues, personas en público y privado que se supone que tienen que manejar estas cosas y realmente obvian el paso o lo toman muy a ligera el paso de inmovilizar la columna cervical. Y esto es absolutamente importante, es algo que se tiene que hacer apenas se llegue a la escena en simultáneo conforme se hacen las demás cosas. Entonces, una de las consecuencias, para que nunca se lo olvide, es esta. Es la muerte por no hacer las cosas adecuadamente y hacerlas rápido, porque si esa víctima ya tenía una lesión, la puedes empeorar, o si simplemente ya la tenía, pues en lo que tú lo movilices, esa lesión empeora y lo que puede conllevar es agravarse y pues la muerte de la víctima. Pues. Cualquiera de las dos cosas es grave, por supuesto. Hay diferentes tipos de collarines, están los blandos, hay blandos, semirrígidos, están los collarines especializados que se utilizan específicamente para el politraumatizado, que son collarines rígidos, ¿verdad? Y están los collarines Filadelfia, que son mucho más suaves. A veces preguntan, ok, doctor, pero ¿cuál es el ideal? Depende. Si estamos hablando de una persona que tiene de repente un síndrome de latigazo o tiene una cervical, que es un dolor cervical por una osteoartrosis cervical, que es un daño cervical en las vértebras,
pues uno pudiese recomendar un collarín blando por un tiempo para que la persona recuerde que tiene la lesión y pues se limite, aunque sea un poco. Pues. Por allí se habla, se especula de que los collarines blandos no sirven para nada, no tienen utilidad. Sí la tienen, depende para qué. Que se puso un collarín blando en un politraumatizado, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Totalmente contraindicado. Es absurdo utilizar un collarín blando en un politraumatizado. ¿Por qué? Porque eso no moviliza más del 15%, cuando mucho 20%. Eso se utiliza para cosas específicas, en fisiatría, lo que les acabo de explicar. Ahora, en el caso del collarín Filadelfia, ¿verdad? De hecho, ni siquiera debería usarse en el politraumatizado en primera instancia. Debería usarse el que está en el centro, el que ven en el centro, que es azul con amarillo, que es específicamente el de politraumatizado. Eso tiene varios nombres, en general dependiendo del país donde vivan. Pero ese es el que debería usarse en el caso de un paciente politraumatizado. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, bien colocado y graduando la talla a la altura adecuada, pues te pudiese procurar una inmovilización del 75-80%. Por eso es el recomendado realmente. El Filadelfia es mucho más blando, a pesar de que sea la talla adecuada, de acuerdo al cuello de la víctima, que las hay de diferentes tallas, lo vamos a ver más adelante, y a pesar de que esté bien ajustado con el cierre mágico velcro, y a pesar de que esté todo colocado, que lo coloquen adecuadamente el lado frontal y la parte posterior hacia atrás, en fin, todo eso, pues no inmoviliza más de un 60-65% realmente. Esas son las variables. Entonces, sugerencia, al inicio pudiese colocarse un collarín de politraumatizado si se cuenta con ello. Evidentemente, si no hay ese, colocar un Filadelfia en un politraumatizado, pero la elección es uno de politraumatizado. Y trasladar a la víctima al sistema de emergencia, al sistema de salud, perdón, donde se le hagan los estudios correspondientes a nivel de imágenes, sea valorado por neurocirugía, todo ese tipo de cosas, y en lo que se descarte que no hay una lesión grave, pues simplemente se pudiese cambiar a uno Filadelfia. Yo entiendo toda la parte que existe respecto a los bomberos, que se cuenta muchas veces con material limitado, tienen que usar realmente el mismo collarín con diferentes personas, eso yo lo entiendo perfectamente, pero yo siempre lo he dicho y lo reitero, deberíamos a nivel nacional implementar un sistema de colocarle códigos a los collarines y a todos estos equipos, sobre todo a los collarines y a la férula, para que cuando se entregue a una víctima a una emergencia, pues se pueda retirar adecuadamente después de haber garantizado todo eso. ¿Por qué? He visto cómo se empaqueta y se le colocan muy bonitos los collarines a las víctimas, todo bien hecho, y resulta ser que como se tiene que ir el personal porque está de guardia, pues le quitan todo y lo dejan sin nada. O sea, eso tampoco tiene sentido. Pero la idea es esa, pensemos en soluciones prácticas para evitar ese tipo de situaciones, para que la víctima no quede desprotegida. Pero, okay, por ejemplo, el uso de los collarines que se realizan, por ejemplo, con gorras o con carteras y amarran hasta, esto que amarran hasta con correa, eso sería ideal para el momento de un accidente de tránsito, inmovilizar la cervical. Claro, amiga, o sea, si no cuentas con un collarín realmente fabricado, de fabricación como debería ser, por supuesto que la gorra, si no tienes más nada, es de elección, pues. En ese caso, yo creo que es una de las cosas que si está bien colocado, inmovilizaría bastante bien. Repito, si está bien colocado. Lo ideal es un collarín, pero si no cuentas con nada, pues la gorra pudiese, si está bien colocada y bien acolchada, pudiese ofrecer algo de protección. Es mejor que nada, pues en pocas palabras. Bueno, sí. Eso sí te lo digo. Claro, es poco probable que todo el mundo cargue un collarín de llavero o en un koala. Eso es poco probable. Pero bueno, en fin, al final hay que resolver. Pues, y estuvo bien la pregunta. Ajá. Sigamos aquí con la parte de anatomía. Fíjense, aquí tengo tres láminas, una frontal, una lateral y una oblicua del cuello, donde se puede ver, ¿verdad? Parrilla costal, se puede ver la parte cervical, que está aquí, y se puede ver la parte del polo cefálico. Fíjense cómo se ven los grandes vasos del cuello, ¿los ven? Las todo el sistema venoso en azul, los rojos son las arterias, fíjense, se ve bastante bonito aquí. Bueno, por aquí tenemos la tiroides, en fin, la tráquea. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar con esta lámina? Que cuando estamos colocando un collarín, estamos inmovilizando un segmento
que es un segmento muy delicado, es un segmento que tiene estructura ósea, muscular, tendinosa, vascular, nerviosa, por ahí pasa el tracto digestivo, el tracto respiratorio, en fin, o sea, es muy complejo anatómicamente. Es por eso que un collarín muy apretado puede restringir la circulación, incluso la respiración. Un collarín muy flojo, pues simplemente no cumple ninguna función. Claro. Mientras más flojo esté un collarín, o mientras más inadecuadamente esté puesto, pues menos inmovilización va a realizar al final. Entonces eso hay que tomarlo en consideración. Cuando realmente se está colocando un collarín, se tiene que visualizar si existen o no hemorragias activas, y si existen, pues hay que hacer lo posible por colocar apósitos y luego de eso colocar el collarín. Fíjense cómo la columna, como un todo, pues anatómicamente es una sola estructura compuesta por muchas vértebras. Y esta es la vista frontal, vista lateral. Aquí ven la lordosis cervical, la lordosis lumpar. Fíjense, esta es la vista posterior. Y estamos hablando de que hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, alrededor de 5 sacras y las coxillas, bueno, que están fusionadas. ¿Cuál es nuestro tema aquí? Las vértebras cervicales, que son estas que están aquí en verde. Si cuando uno ve estas imágenes, uno se da cuenta lo precariamente que está suspendida la cabeza de estas vértebras, porque es una conexión muy pequeña que depende de músculos y una articulación en específico y algunos ligamentos. Es por eso que el trabajo que se hace tiene que hacerse rápido y bien hecho. Fíjense cómo a nivel de C3, es decir, cuando hablamos en anatomía, cuando hablamos de C1, C2, C3, estamos hablando de las vértebras cervicales. El atlas, el axis, bueno, de ahí para abajo hasta la C7, que hasta aquí sería la columna cervical. Esto es una vista frontal, oblicua, lateral y posterior de la columna cervical. Estas son reconstrucciones de resonancias magnéticas, de tomografías. Fíjense lo bonito que se ve aquí. Y hay algo importante aquí, y es que el hueco que queda detrás del cuerpo vertebral, que es donde transcurre el canal medular, pues él tiene estructuras blandas y por allí pasa la médula espinal. A nivel de aquí, de C3, de este sitio, la médula es tan ancha en ese sitio que involucra el 95% del espacio que está allí. Y la diferencia, la holgura que queda es alrededor de 2-3 milímetros. Y mientras más transcurres hacia abajo, ella se va estrechando y llega en la parte lumbar hasta un 60-70% porque se va estrechando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque será que estoy con ah, bueno. Ahí te lo quito. Por favor, traten de mantener los micrófonos silenciados, por favor. Traten de mantener los micrófonos silenciados, gracias. Ok, fíjense que eso es lo relevante del caso, que cuando nosotros inmovilizamos la columna cervical hay que hacerlo con prudencia y hay que hacerlo rápido, porque si ya hay una lesión preexistente o nosotros provocamos una por manejo inadecuado, el espacio que hay para operar, para manejar, es muy estrecho en la columna. Es decir, en español, si hay una dislocación o una luxación de un conjunto vertebral, por ejemplo C3, C4, si ya hay una luxación y nosotros hacemos mal la maniobra o simplemente no la hacemos, pues simplemente pudiésemos terminar de sacar el segmento vertebral y la médula simplemente se va a aplastar o se va a cortar. Y eso es gravísimo. De hecho, el riesgo es mayor a nivel cervical. Por eso es importante hacer bien hechos los procedimientos. Fíjense que cuando hablamos un poquito de biomecánica de la columna, normalmente el arco de movimiento de la columna cervical oscila entre los 45 grados a la flexión y extensión. Ya va. Ok. El arco de movimiento normal es de 45 grados a la flexión y extensión, que es esta parte que tenemos aquí, y 45 grados a la lateralización derecha e izquierda. Normalmente es así. Pero ¿qué pasa cuando nos caemos o cuando vamos en un vehículo y chocamos? Pues hay fuerzas físicas que interactúan y no vamos a flexionar o extender o lateralizar 45 grados. De hecho, pudiésemos pasar de los 60, 70 grados inclusive. ¿Por qué? Porque está involucrada la física, hay inercia, hay movimiento, hay momentum, hay una serie de cosas que inclusive después pudiésemos hablar de eso en otro foro chat. Pero por ahora vamos a quedarnos con esto, que ese ángulo de movilidad normal es de 45 grados. Pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan que les dije que el canal es estrecho y lo que deja es unos 3 milímetros de maniobra? Bueno, durante las fuerzas físicas, lo máximo que pudiese elongarse el arco de movimiento sin causar daño
es alrededor de 60-70 grados en flexión y extensión, y da lo mismo para la lateralización. Básicamente, con una variante de más o menos 10% o 10 grados, dependiendo de la persona, del biotipo, de la fuerza física y de otras cosas. Es decir, que a pesar de que biofísicamente podemos movernos 45 grados hacia un lado y el otro, pues máximo con 70%, hasta ese punto es la línea muerta para producir ya una ruptura o un daño a nivel de la columna, a nivel de la médula espinal, quiero decir. Hasta ese punto, es el punto muerto. Fíjense que si nosotros agarramos ese segmento, un segmento determinado lo tomamos y lo extraemos, este es un segmento lumbar, el que tenemos aquí. Fíjense cómo la médula espinal transcurre por dentro de los canales vertebrales y de ahí salen las raíces nerviosas que dan la parte sensitiva, motora, y dentro de la médula transcurren también otras vías neurológicas que ya vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con la parte del automatismo, sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Fíjense que sacamos la médula, la colocamos aquí, la desglosamos anatómicamente, tiene su propia red vascular, tiene su estructura anatómica muy bien definida, y aquí adentro, en la parte interna de la médula, pues si hago una analogía, esto es como agarrar un paquete de pasta de 1 kilo, quitarle la bolsa y agarrar todas las fibras en la mano. Básicamente, así más o menos, haciendo esa analogía, van todas las fibras nerviosas que transcurren a través de la médula espinal, desde el núcleo donde se originan hasta el punto donde hagan el efecto, sea el que sea que hagan, sea controlar la vejiga, sea controlar la erección o la eyaculación, o mantener el control de los riñones, de la filtración, en fin, de la vejiga. Todas esas funciones son controladas por estos sistemas. Esa es una de las consecuencias. Cuando hay un shock medular y se corta la médula, en el punto donde sea, de ahí para abajo se pierden todas esas funciones. Y obviamente, si se corta desde el cuello, pues se podrán imaginar que no solamente quedas cuadraplégico, no te puedes mover ni las piernas ni los brazos, sino que pierdes el control del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático para todos los órganos de tu cuerpo, de ahí para abajo, pues. Y eso es gravísimo, realmente. Fíjense, esto es parte de lo que les estoy hablando. En el cerebro existen esos núcleos cerebrales, y de esos núcleos bajan fibras nerviosas, que son los que se encargan de dar el control y regular el automatismo, en cierta forma, del corazón, pulmones. Es decir, el corazón tiene su propio sistema de conducción, pero es el sistema nervioso autónomo el que regula ciertas funciones como tal, igual que la respiración, apertura pupilar, el funcionamiento de las glándulas lacrimales, apertura del iris, contracción de la pupila, mecanismos que tienen que ver con una función renal, hepática, funcionamiento del colon, en fin, para de contar. Por supuesto que si la médula se corta o se lesiona en ese sitio, y en el menos peor de los casos hay una lesión medular, pero no es por corte, sino que es por inflamación, por aumento de volumen, edema o una pequeña hemorragia, pues eso va a interrumpir muchas de las funciones de allí hacia abajo. Entonces, por eso es relevante hacer el trabajo adecuadamente. Al haber una lesión completa medular, esto es un esquema donde se muestran las dendritas llegando a los haces de fibras musculares, esto es a nivel microscópico. Pues las señales que van por esa médula, por esos haces nerviosos, tienen que llegar a cada fibra muscular en específico, y por esas raíces nerviosas, por esas fibras, lo que viajan son impulsos, que a la larga son impulsos eléctricos, a una escala muy pequeña, en milisegundos, que lo que hace es que en el sitio de la sinapsis, que está por aquí amplificado, se hace que se liberen neurotransmisores, y esos neurotransmisores es como un intercambio, haciendo la analogía, es como un intercambio de monedas donde se realiza o no la función al final. Todo eso se pierde, señores, al haber un shock medular. Exactamente, esta lámina es para que vean cómo se pierde en la vida real todas esas funciones y no se restablecen. Al haber un corte medular, un shock medular, eso no se vuelve a restablecer. El caso más anecdótico es el caso de Christopher Reeve, el famoso Superman, que en una lesión montando a caballo, pues se lesionó columna cervical y ya saben cómo terminó. No le fue muy bien al final al hombre de acero. Eso no se volvió a restablecer jamás. Fíjense cómo cuando vamos en un vehículo, una bicicleta, una moto, pues tú vas a la misma velocidad del vehículo, pero cuando chocas, se frenas violentamente y tu cuerpo sigue en movimiento hasta que choque con otra cosa y detenga ese movimiento. Estamos hablando de las leyes, en este caso de las leyes de la inercia. Recuerden al señor Newton. El señor Newton nunca se equivoca con esto. Y bueno, pues básicamente el tiempo que tarda desde que
te detienes bruscamente hasta que impactas con el vehículo o el poste o el árbol o lo que sea, son 100, 150 milisegundos. Milisegundos, es agarrar un segundo y dividirlo en 1000 partes. Eso es lo que tardas tú en impactar, eso no da tiempo de nada. Por eso es que hay que usar el cinturón de seguridad y usarlo adecuadamente, señores. Es parte de la responsabilidad que tenemos que tener las personas, sobre todo los que tenemos que ver con el área de seguridad, de salud, protección civil, bomberos, rescate, paramédicos, médicos. Tenemos que usar y dar el ejemplo de usar el cinturón de seguridad y usarlo adecuadamente. Fíjense cómo aquí tenemos dos cosas diferentes, que sería una flexión y una extensión extrema. Aquí voy a hacer una pequeña parada. ¿Por qué? Voy a explicar algo. Es posible que hace un tiempo se utilizaba cuando estábamos haciendo el manejo del politraumatizado, el manejo inicial, en aquel momento se decía ABC de la vida, hoy se AB de la vida, se hablaba de hacer o realizar una hiperextensión cervical, que sería básicamente esto que está aquí en el lado inferior de la pantalla, el lado derecho. De hecho, hay gente que lo menciona todavía. No quiero entrar en controversia con eso, sino que simplemente aclarar que cuando hablamos de hiperextensión, estamos hablando de flexionar en un ángulo mayor a los 45 grados, que es el fisiológico. De eso se trata. O sea, que sería fisiológico hasta los 45. Entonces, cuando nosotros hacemos el manejo cervical para abrir esa vía aérea en un politraumatizado, es más que suficiente extenderlo hasta los 45 grados. Más de eso, aumenta el riesgo de empeorar una lesión. Y además, no tiene sentido realizar una hiperextensión porque el collarín no va a caber, así de sencillo. Cuando nosotros tomamos el polo cefálico, lo traccionamos ligeramente y lo rectificamos y lo llevamos básicamente a 35, entre 35 y 45 grados, es más que suficiente y es lo ideal para colocar fácilmente el collarín. Por eso, traten en lo posible de seguir las condiciones físicas y así evitar que haya una lesión o provocar una lesión en la víctima. Entonces, esto es parte de lo que pasa cuando el cuerpo choca contra otro objeto y los órganos internos chocan contra el mismo cuerpo. Caso típico del cerebro, fíjense cómo cuando en el caso del síndrome de latigazo complejo o complicado o severo, pues no solo se lesionan los músculos del cuello, sino que incluso el mismo cerebro puede chocar contra la cara interna del hueso frontal, luego rebotar y lesionarse también en la parte de atrás, en la parte posterior, que es el lóbulo occipital. Caso típico de las novelas, que le dan con un objeto contundente en la parte trasera, en la parte occipital a una persona y queda ciego. Es por eso la parte de integración visual que se encuentra en el lóbulo occipital. Y si hay un hematoma o una lesión vascular o un daño celular en la corteza en ese sitio, obviamente no vas a ver, pues, o lo vas a hacer con dificultad. Y esa es la consecuencia. Las hemorragias, por supuesto, se pueden producir tanto en el lado directo como en el contralateral, dependiendo de las fuerzas físicas, de la inercia, del movimiento, la velocidad, de muchas cosas, del biotipo corporal. No es lo mismo una lesión de este tipo, una persona con un físico-culturista con el cuello grueso y musculoso, que una persona con un bajo peso para la talla, desnutrido, y las condiciones también van a variar. Pues el peor de los daños puede ser para esa persona con menos masa muscular, en todo caso. Ok. Fíjense, vamos a hablar un poquito más de esto, del collarín. Este es el famoso collarín Filadelfia. Esta es una vista anterior. Continuamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Si no hay... Sí, dígame. días. Buenos días, dígame. Ajá. Mira, yo quería preguntar, que cuando estabas hablando de la hiperextensión, uno de los mayores temores que tenemos los emergenciólogos mayormente es cuando hacemos esa hiperextensión de cuello, aunque usted dice con 35, 45 grados ya es suficiente, pero si se sospecha de que puede haber una lesión medular, ¿sigue vigente la técnica de hacer la subluxación mandibular? Fíjate, eso siempre ha sido controvertido y va a depender, yo siempre digo, la ejecución de una técnica va a depender de quién la haga, en qué situación la hace y qué tan absolutamente importante es hacerla en un momento determinado y las herramientas con que se cuenta. Con respecto a eso, el realizar o no la técnica va a depender de las condiciones. Si yo veo que de verdad hay una pérdida de la línea de continuidad del cuello,
Imagínate, o sea, tendrías que determinar si la técnica que vas a realizar realmente, es decir, poner toda una balanza riesgo-beneficio. Es decir, el beneficio que va a obtener la víctima es más importante o más elevado del riesgo que está corriendo al yo hacer la maniobra, en este caso sublujar el maxilar. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración, por supuesto, teniendo en cuenta las variables de lo que te estoy diciendo. ¿Está alineada o no la columna? ¿Hay signos hay sensibilidad o no? ¿Está consciente? ¿Hay signos o no de sensibilidad? Puede haber o no un PIAPI, y si lo hay, pues ya es una causa típica me está hablando virtualmente de un shock medular. ¿Sí me hago entender? Es decir, Sí, sí, el perfectamente. aplicar o no una técnica no es tan sencillo como yo decirte, sí, hazla, o no lo hagas. O sea, va a depender de muchas variables. Y una de ellas es el estado general de la víctima, la biomecánica actual, los hallazgos físicos al examen físico, valga la redundancia, si está o no consciente la víctima, o si lo estuvo, en fin, son muchas variables, pero si tú ves que el procedimiento, hay criterios, eso es lo importante aquí, si hay criterios para realizar un procedimiento, Okay. y realmente al realizarlo, el paciente o la víctima obtiene un beneficio más allá del posible riesgo, hágalo, así de sencillo, es eso. Ok, muchas gracias, doctor. De nada. Continuemos. En el caso del collarín Filadelfia, ya hablamos sobre él, dijimos que pues básicamente es más blando que los de politraumatizado, que los plásticos, pero tienen su utilidad, no podemos menospreciar la utilidad. No se puede usar un collarín de politraumatizado todos los días, porque eso es tan rígido, tan incómodo y tan a veces voluminoso que pudiese originar un daño a largo plazo. Y de hecho, hay gente que anda por allí en la calle con un collarín Filadelfia y dura semanas o meses con un collarín Filadelfia puesto. Eso también es contraproducente. ¿Por qué? Te puede atrofiar la musculatura cervical, es decir, puede causar un daño permanente y neurológico por tener tanto tiempo inmovilizada la columna cervical, desde atrofia de los músculos hasta muchísimos más problemas. Y bueno, pues hay gente que, ¿cómo decirlo?, es un poco pantallera con eso y quieran, a veces con problemas psicológicos y quieren aparentar o andar con un collarín para que la gente diga, ay, pobrecito, o a veces lo hacen a nivel laboral, lo he visto, cargan un collarín todo el tiempo y ni siquiera saben por qué lo tienen. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso también. De hecho, hay que tener cuidado con otra cosa, señores. Hay mucha gente en la calle en este momento que anda caminando normal, tranquila, sin ni siquiera tener dolor cervical en este momento, que ya tienen rectificación cervical y hasta inversión de la lordosis cervical. ¿Por qué? Porque ya venían así de fábrica, es decir, son congénitas, o fue un parto con forceps, o simplemente son personas que desde los 8 años, 10 años tienen una PC de escritorio enfrente y lo que se la pasan es día y noche mal sentado frente a una computadora a una altura disergonómica, personas que desde muy temprana edad ya tienen un teléfono y andan con la cabeza así enclavada en el teléfono. Es decir, las consecuencias muchas veces son mal posicionamiento del polo cefálico al ver pantallas de visualización de datos, sea del tamaño que sea, y a veces simplemente por posturas disergonómicas inadecuadas, quiero decir, posturas inadecuadas o asumir posiciones disergonómicas, fue lo que quise decir, borren lo anterior. Entonces, hay que tener eso presente, inclusive por traumas anteriores, eso hay que tenerlo presente. Ya hay gente que tiene muchísimos de estos hallazgos en la actualidad y sin estar ni siquiera sintomático. Entonces, continuamos. Aquí tenemos el collarín Filadelfia, tiene una valva posterior, una valva anterior, tiene muy bien descrito, la mayoría de las veces, como aquí lo ven, tiene un pequeño escrito donde dice frontal y dice la talla, pequeño, mediano, grande, S, M o L, o hasta doble X, triple XL. Inclusive hay collarines pediátricos, hay diferentes tipos. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene sentido que usted le coloque un collarín gigantesco talla triple XL a una persona con un peso bajo para la talla y que el biotipo corporal, pues, no, el cuello sea demasiado pequeño. Y como les digo, hay cuellos largos, cuellos cortos, cuellos anchos, delgados, en fin. Entonces hay que ver bien cuál es la talla del paciente cuando hablamos de un collarín Filadelfia para que esté adecuadamente inmovilizado. Entonces, esas valvas también tienen un polo superior, un polo inferior, y tanto en la anterior como en la posterior se repite lo mismo. Entonces, he visto con preocupación cómo el personal de emergencia, sobre todo el novato,
o sea en público, a veces en privado, pues no conocen bien los equipos, no hacen no hacen prácticas, no hacen simulacros, y pues al no estar acostumbrados a moverse de forma automática, a agarrar esos equipos hasta con los ojos cerrados o con la luz apagada y accionarse de inmediato, no están acostumbrados, y por supuesto que ahí es donde se cometen también los errores, no han mecanizado las cosas, y es donde ustedes ven que agarran un collarín y lo ponen al revés, lo ponen con la parte posterior hacia atrás, hacia adelante, en fin, o lo ponen invertido. Esas cosas suelen pasar y es por falta de práctica y por falta de conocimiento teórico de los equipos como tal, pues. Y eso hay que hacerlo, este es trabajo continuo, es practicar, practicar y practicar. Fíjense cómo el collarín Filadelfia tiene un velcro o cierre mágico, que la idea es que una valva vaya una dentro de la otra, y el cierre mágico tiene que ir sobre la parte que tenga el velcro más expuesto para que el cierre sea lo más efectivo posible. ¿Y cuál es la intención? Que cuando colocamos el collarín, pues el espacio que queda entre el dispositivo o collarín y la piel sea un espacio tan estrecho en el que apenas puede entrar un dedo, pero que la víctima pueda respirar con facilidad. Esa sería la intención. Fíjense que en la parte anterior se encuentra una especie de hueco o cavidad, y se utiliza para hacer maniobras, puede servir para comprobar el pulso, puede servir para hacer intervenciones en tiempo real, colocar, permeabilizar una vía si hay una obstrucción superior, en fin, para de contar, sirve para muchas cosas. Por eso el conocimiento adecuado de los equipos es indispensable. Fíjense esta imagen, tenemos una chica con un collarín y al lado tenemos una gráfica que muestra cómo está el cuello de esta persona con respecto a la gráfica. Fíjense que el cuello está en una posición donde la vía aérea está permeable. Esa es la intención en parte, no solamente estabilizar, sino también permitir la permeabilidad de la vía aérea. Esa es la intención. Entonces muchos preguntan, ok, pero si la víctima quiere vomitar, ¿cómo hago? Bueno, si usted ya colocó el collarín y lo tiene colocado sobre una tabla o una cesta, usted fácilmente, si no hay alguna otra contraindicación, puede colocar en posición lateral de seguridad. Siempre alguien tiene que manejar el polo cervical así la persona tenga el collarín puesto y ayudarlo a rotar para que la persona vomite si es el caso. Yo siempre recomiendo colocar en posición lateral de seguridad, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación para ello. Fíjense cómo aquí un operario, a pesar de que la víctima está en una camilla asegurada y empaquetada, más empaquetada que una hamburguesa de McDonald's, y fíjense cómo fíjense cómo tiene los pontones estos aquí en los polos laterales, está amarrado completo con el collarín de politraumatizado, y aún así el operador, fíjense que no le quita las manos ni la vista de encima. Este es el trabajo que se tiene que hacer, señores, así tiene que ser. El líder tiene que estar en el polo cefálico coordinando y manejando la situación, al menos así me lo enseñaron y así yo lo practico y eso no falla. Porque en el caso de cualquier cosa, el operario ayuda a hacer lo que tenga que hacerse y es el que mantiene la inspección de los signos vitales. Esto se ha hecho durante mucho tiempo y tiene su lógica y por eso se hace de esta manera. Fíjense que aquí hay diferentes tipos de abordaje. Abordaje posterior, en el caso cuando tengamos que hacer una extricación vehicular, accesos laterales y accesos desde el polo cefálico, que es uno de los que vimos en este momento. Casi siempre lo ideal, fíjense que aquí está una mano posterior y aquí está una mano anterior. Lo ideal es siempre inmovilizar con las dos manos, señores. Tenemos más campo de acción, más agilidad, más fuerza utilizando las dos manos, usando ambas manos. Es la forma adecuada, es lo ideal. De esa manera tenemos el mayor control cervical. Que colocamos el collarín y la víctima convulsionó, bueno, pero ya tiene el collarín puesto. Lo peor sería que tenga un trauma, que tenga una lesión medular, o no la tenga, pero tenga una lesión vertebral, no así medular, convulsione y termine de empeorarse. Eso sí sería grave de verdad. Fíjense los collarines que son más rígidos, los que hablamos de politraumatizados, no son dos valvas, es una sola banda, es una banda, la cual puede reajustar, la mayoría tiene un mecanismo de reajuste, en el cual se desplaza hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de la talla de la víctima, y pues muchos paramédicos utilizan, o rescatistas utilizan sus dedos para medir el cuello de la víctima y ajustar el collarín a la altura adecuada. Eso se usa con mucha regularidad y es muy práctico. O sea, no veo poco práctico sacar una cinta métrica o sacar algo, un vernier para ponerse a hacer eso. En este campo
de emergencias hay que trabajar y pensar, hay que pensar y trabajar rápido, accionar, resolver. Esa es la forma en que se tiene que trabajar. Si aquí se pone uno a pensar en la inmortalidad del cangrejo, pues las víctimas comienzan a fallecer, realmente. Fíjense, esta es una lámina de cultura general que les coloco y es lamentable que está sucediendo con mucha regularidad como niños, o sea, personas de muy corta edad, ya están operando un teléfono celular o una tablet sin ningún control de los padres. Pasa con mucha frecuencia. Felicito a los padres que tengan el control de ello, pero está pasando con mucha frecuencia que no siguen el control y son niños que hacen una, de hecho esto sí es una hiperflexión de la cabeza durante la visualización durante muchas horas de estos aparatos, y esto a la larga pues causa problemas musculoesqueléticos. ¿Por qué? Porque en el caso de un adulto, el peso promedio de una cabeza puede estar entre los 7, 8, 10 kilos, aunque tengo un amigo que puede ser que llegue a los 20 kilos, no voy a decir nombres. Lo cierto del caso es que esto durante muchos años puede hacer o causar modificaciones a nivel puntual, a nivel de la biomecánica. El resultado es una rectificación cervical, ese va a ser el resultado. Al cambiar o modificarse la anatomía, la biomecánica de la columna, pues lo que tenemos es compresión en la columna y quise decir, en la médula espinal, compresión, y eso trae consigo pues alteraciones a nivel musculoesquelético, pérdida de fuerza muscular en los brazos, parestesia, que es el típico hormigueo, calambre, inclusive anestesia, que es ausencia de la sensación sensitiva, en fin, para de contar, y dolor crónico también. El uso de almohadas muy altas o muy bajas también trae consecuencias nefastas. El hecho de dormir boca abajo en decúbito prono trae consecuencias nefastas, no solo en columna cervical, sino también dorsal y lumbar, así que no duerman boca abajo tampoco. Recomendación. Esta es la lámina del día. En las redes sociales van a ver varias láminas de este tipo, varias fotografías. Personas con el collarín puesto al revés o parecen a Magneto, el de los X-Men, con el collarín hacia arriba, hacia abajo, desplazado, en fin. A veces son jocosas, pero llaman la atención, porque uno se preguntará, ¿será que la víctima, en este caso el paciente se la bajó para dormir porque quería como un protector ocular o realmente se lo colocaron así desde el principio? Entonces, esas son las cosas que a veces hay que ponerse a filosofar. Fíjense cómo un collarín adecuadamente colocado permite o habilita la permeabilización de la vía aérea al punto de que la víctima puede respirar mejor. Eso siempre y cuando las válvulas estén colocadas en la forma adecuada, en la orientación adecuada y con la presión adecuada, por supuesto. Fíjense, este es el caso típico de los errores que se cometen cuando se colocan este tipo de collarines. A veces dejan el velcro muy flojo y por supuesto que no existe la inmovilización adecuada, pues no inmoviliza ni siquiera el 10-15%. En este caso sí es verdad que casi que inmoviliza más un collarín blanco. Entonces por eso es prudente saber exactamente cuál es el nivel de tensión que le vamos a colocar a esos collarines. Y esto se logra, señores, es practicando una y otra vez, haciéndolo constantemente, con el paciente sentado, quise decir, durante el simulacro que se haga, con el paciente acostado, sentado, en la posición que sea, para hacerlo de manera mecánica y hacerlo adecuadamente. Eso, cuando se tiene la práctica adecuada, es tomar el velcro y cerrarlo inmediatamente. Y si hay que hacer un ajuste, no es un ajuste tan grande, pero eso se hace con la práctica. A veces se observa también cómo el collarín está tan apretado y dejan el maxilar enclavado, pues que lo que hacen es que fuerzan más bien o crean una condición de hiperflexión. En el caso contrario fue hiperextensión. Pero eso no debería ser. El maxilar tiene que estar correctamente apoyado y el occipital tiene que estar correctamente colocado y observarse que tiene que estar alineado todo en su sitio. Fíjense que esto que les traigo aquí es parte de la evidencia imagenológica. Yo sé que esto no es de uso común a nivel prehospitalario, pero por lo menos los que trabajen en salud y los que no, para que los que no trabajen en salud por lo menos tengan una idea de qué estoy hablando. Fíjense cómo una columna cervical vista lateral, observen cómo tiene una curva suave, que es la lordosis cervical fisiológica, es una curva muy suave, y aquí en este espacio que se ve, en este espacio sombreado, por delante de los arcos vertebrales, en el centro de los espacios de los arcos vertebrales, por aquí es el canal medular, aquí es donde transcurre la médula exactamente. Esta es una curva muy suave que tiene sus ángulos específicos. Esto
estos son los espacios intervertebrales, aquí están los discos intervertebrales, los espacios tienen que ser simétricos, iguales, y tiene que haber una línea. Ahora fíjense en la columna que está del lado derecho. Es una columna que el diagnóstico es una rectificación de la lordosis cervical. Esto no es normal. Esto que está aquí no es normal, señores. Fíjense la diferencia con la normal del lado izquierdo. Esto trae como consecuencia que las mismas piezas vertebrales pinzan las raíces nerviosas que salen de la médula espinal, y eso trae consecuencias nefastas a nivel de la sensibilidad, pérdida de fuerza, dolor crónico, en fin, eso origina un círculo vicioso inmunológico de inflamación, dolor y más inflamación. Entonces, a esto se puede llegar en un síndrome de latigazo cuando las fuerzas físicas involucran que tú frenes violentamente la cabeza, apliques una dirección frontal y luego retrocedas. Fuera de cualquier daño que pudiese haber a nivel cerebral, pues uno de los daños que ocurre casi siempre es en los músculos propios del cuello, en los ligamentos, en las articulaciones, y es por esa fuerza física al que se sometió todo ese segmento de manera violenta en un muy corto periodo de tiempo. En el síndrome de latigazo no complicado, que puede ser leve, moderado o severo, en el leve, de repente pudiese ser que yo siempre recomiendo que en el síndrome de latigazo, el paciente, sea como sea, hay muchas páginas que consulté para ver cuál era la opinión general, y lamentablemente la red está inundada de personas que no manejan el tema o que simplemente hablan sin tener a veces fundamentos para hacerlo, o no la práctica clínica suficiente o adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces consulté páginas donde decían, no, si tienes un síndrome de latigazo, simplemente automedícate, guarda reposo, utiliza un collarín, tal. No, totalmente, yo no lo recomiendo. Yo recomiendo, si usted va conduciendo una moto, una bicicleta o un vehículo, y usted choca y tiene un síndrome de latigazo, acuda a un centro asistencial lo más pronto posible, hágase los estudios de imágenes correspondientes y en la medida de lo posible, señores, yo le recomiendo, hágase ver por un neurocirujano, que es la autoridad máxima en columna, y si no consigue un neurocirujano, por lo menos un traumatólogo que tenga un fellow en columna, y que sea él o ella el que le diga, señor, usted no tiene nada, usted lo que tiene es esto no tiene criterio quirúrgico, simplemente póngase un collarín tantos días de tal talla y haga fisiatría, vaya con un fisiatra y el fisiatra tomará la decisión. Usted va para el fisiatra y el fisiatra le dice, mira, vamos a hacer 15 sesiones, analgésicos, bla, bla, y listo. Usted supera eso rápido y descarta la opción quirúrgica, que es el peor caso posible, que usted tenga un daño vertebral, un daño medular, y le digan simplemente váyase para su casa, usted no tiene nada, y de repente comienza a soltar las cosas, comienza con dolor crónico, en fin, pare de contar. Ese es el peor de los casos posibles, por eso yo lo recomiendo, acuda a recibir asistencia médica adecuada. Ok, fíjense que este es el peor de los casos posibles. Observen cómo esto es un desplazamiento, una anterolistesis del segmento vertebral prácticamente completo. Aquí tiene que haber un shock medular porque lo tiene que haber. Fíjense cómo se desplaza. Esto es una anterolistesis grado 3/4, o sea, el desplazamiento es casi total. Aquí la médula tuvo que haberse roto y hay pérdida completa de la transmisión nerviosa. Fíjense aquí, hay un colapso vertebral, hay una fractura vertebral aquí, y el dolor tiene que ser terrible. Fíjense que esto ya es para cirugía, señores. Esto tiene que resolverlo quirúrgicamente un neurocirujano o un traumatólogo con fellow en columna, pues, por supuesto. El otro caso, pues, bastante similar. Entonces, ¿para qué pongo estas imágenes? A pesar de que muchos de ustedes tal vez no manejan imágenes por su área de acción, para que vean que hay evidencia imagenológica que respalda lo que estoy diciendo, que las fuerzas físicas pueden causar este tipo de cosas, el impacto puede causar este tipo de cosas, esto ocurre en milisegundos, y si usted no tiene el cinturón de seguridad puesto, no lo tiene adecuadamente, pasan este tipo de cosas. Si usted va en un vehículo motorizado, no carga, anda inconscientemente conduciendo y se roba la luz roja y le llega un vehículo, pues este tipo de cosas pueden pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y a los primeros respondientes, tener absoluto cuidado, señores. Métanse en la cabeza que toda víctima de un trauma tiene daño cervical hasta que se demuestre lo contrario. No olviden colocar la inmovilización cervical. Eso es lo primero que hay que hacer. Mientras otro lo está colocando, usted está verificando signos vitales. No tiene por qué detenerse ninguna de las cosas.
Eso es al unísono, tiene que hacerse así porque tiene que hacerse. Olvídense de ese cuento de no, después se lo colocamos el collarín o se lo colocamos camino al hospital. Negativo, se tiene que colocar el collarín en el sitio. Y como preguntó una amiga hace rato, que no hay collarín, pues colóquele una gorra, colóquele una chaqueta plegada, lo que sea, cartón, doble, triple, póngale acolchado, pero colóquele alguna inmovilización si no cuenta con un collarín. A veces va a pasar que van a estar en un área rural o un área alejada donde no hay cobertura, que pasa en la ciudad en este momento que perdemos la cobertura totalmente. Imagínense en áreas despobladas, es peor. Entonces, a veces no va a llegar ningún, y con la carencia que hay de ambulancia a nivel público y privado, se podrá imaginar que es más frecuente ver esto. Entonces, hay que resolver, señores, hay que resolver. Lo que les hablé ahora es la técnica para medir con los dedos. No falla, pero hay que practicarla. Uno no se puede estar inventando a la hora de atender porque pasan cosas malas cuando uno se pone a practicar o inventar cuando estás atendiendo a una víctima politraumatizada. Y pues la gran pregunta que uno se hace muchas veces, ¿qué hago con los cuerpos extraños empalados en el cuello durante la colocación del collarín? Pues simplemente no los toque, no los saque, déjelos quietos en el sitio, no se ponga a estar sacando cabillas, ni cuchillos, ni destornilladores, déjelo, barras de metal, deje eso en el sitio, traten lo posible procure bloquear la hemorragia y colocar apósitos, y más bien de inmovilizar ese cuerpo extraño y tratar de colocar el collarín lo mejor posible, aún estando el cuerpo extraño. Eso es el deber ser, señores. Entonces, no es justificativo de que usted llegue a la emergencia con un politraumatizado. Yo no le coloqué el collarín porque tenía algo clavado en el cuello. Eso no se justifica. Modifique el collarín o haga lo que tenga que hacer para colocar el collarín, pero tiene que colocarle algo para inmovilizarlo. No puede sacar cuerpos extraños empalados, eso está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque ese cuerpo extraño, llámese como se llame, pudiese estar bloqueando una hemorragia, pudiese haber provocado un trauma vascular, en español, haber cortado una arteria, una vena, y posiblemente ese cuerpo extraño allí es lo que está evitando que la persona se muera de una hemorragia, que es lo que mata realmente a la víctima. Una víctima podrá tener fracturadas 2 piernas, los 2 brazos, podrá tener las vísceras afuera, podrá tener cualquier cosa horrorosa que usted el ojo colgando del nervio óptico, literalmente, 1.000.000 de cosas horrorosas, pero lo que lo va a matar es la hemorragia al final, o la falta, o simplemente el hecho de no poder respirar. Esas 2 cosas son las que terminan matando a la víctima realmente. Fíjense que esta lámina es muy bonita, esta lámina en la que hay una chica manteniendo el control del polo cefálico. Fíjense cómo sus dedos del medio hacia abajo hasta el meñique están en el lóbulo occipital. Fíjense cómo su pulgar y el dedo índice están hacia arriba, manteniendo el control del polo cefálico. Y de hecho, el dedo índice, si ella lo desplaza un poquito más, pudiese inclusive tener control del maxilar. Obviamente esa maniobra va a depender de qué tan pequeña sea la cabeza de la víctima y qué tan grande sea la mano del operario. Yo he visto muchas veces que las personas critican a veces ciertos procedimientos, pero hay que tener en cuenta que uno es el que está ahí en ese momento trabajando y uno es el que conoce las variables. Es verdad que a veces puede haber problemas por falta de experiencia o pericia del operario, pero muchas veces los procedimientos se resuelven al momento y hay que hacerlo con lo que se tenga a la mano. Sin embargo, demostrar una técnica limpia, fluida, cuenta mucho en este tipo de cosas. Entonces, mientras se sostiene el polo cefálico, se tracciona ligeramente y se eleva un poquito, utilizando los codos como palanca. Con solo levantar la cabeza 1 centímetro, yo creo que es más que suficiente para que la mayoría de los collarines puedan pasar fluidamente. Y de hecho, hay una técnica donde esta es una técnica. La otra técnica, uno mete las manos como si fuese una cuchara, las mete por debajo de las escápulas u omóplatos, y con la parte del torso de las muñecas sostiene el polo cefálico y sigue haciendo palanca igual como está esta chica aquí. Y eso permite levantar el torso en bloque con la columna cervical. Es la mejor técnica y es la que a mí me enseñaron en el grupo de rescate de Barquisimeto y es la que yo practico de hecho todavía. Pongo el ejemplo para que vean que hay variabilidad, que hay muchas opciones, hay alternativas, pero yo recomiendo la otra técnica realmente. Fíjense que al momento de hacer la extensión cervical, yo evito decir hiperextensión, pero bueno, al momento de hacer la extensión cervical, con solo hacer la extensión de 40 a 45 grados máximo es más que suficiente para permeabilizar la vía aérea y para permitir inclusive el ingreso del collarín, dependiendo de la posición en la que se encuentre la víctima, por supuesto. Bueno, muchas gracias. De mi parte esto fue todo.
Si hay alguna pregunta antes de que termine el tiempo. Sí, quería preguntar, bueno, más que preguntar, cuando colocó la lámina de el niño cubriendo el móvil con el cuello hacia abajo, Ajá. eso es lo que se conoce hoy en día como el famoso síndrome de cuello roto. Bueno, tiene muchos nombres, no lo conozco con ese, no lo conozco realmente, siendo sincero, no lo conozco con ese nombre. Pero sí, lo que sí te puedo decir es que el daño que se produce es real. Es decir, Sí, cuando una persona de cualquier edad, desde un niño hasta un adolescente o un anciano, eh, permanece tanto tiempo con la cabeza en flexión, ¿verdad? El peso físico de la cabeza obliga a una rectificación cervical y obviamente cuando eso se mantiene durante tantas horas, pues ya ese daño se mantiene, se hace fijo y lo que termina es con una rectificación cervical y eso trae consecuencias, como les mencioné, parestesia, que es el hormigueo, dolor crónico, ujú, en fin, pare de claro. contar. Eso ya es algo que tiene que, ese es un paciente que a la larga, indistintamente que sea un paciente politraumatizado, o un paciente ya con dolor cervical, es un paciente que tiene que ser correctamente estudiado a nivel de imágenes y al final, visto preferiblemente por un neurocirujano, y si el neurocirujano descarta cualquier criterio quirúrgico, pues ya tendría que verse por un fisiatra y esa persona tendría que seguir esas recomendaciones del fisiatra el resto de su vida, si quiere llevar una vida lo más normal posible. Eso es lo que yo recomiendo siempre. Por supuesto, perder peso, utilizar una almohada ortopédica, realizar actividades de esparcimiento que le permitan relajarse, en fin, hay una serie de cosas que lo van a ayudar muchísimo. La otra cosa, cuando Dígame. hablabas de la técnica de colocar las manos sobre la cara del paciente para comenzar a hacer la maniobra de tracción de cuello, Ajá. bueno, en cursos que yo he hecho, pues en cuestiones dicen, no, tienes que tener los dedos de las manos totalmente abiertos. Y esa técnica que hablabas de meter las manos por debajo de las escápulas, yo te recomiendo entonces la técnica anterior, la que usted desea. Fíjate, muchos, esto es un campo complejo, ¿no es un campo complejo en qué sentido? Pues que muchos de los que yo llevo como 19 años ya en el área de atención hospitalaria y médica, tengo menos años, como 12 años, pero te puedo decir que uno puede escuchar muchas opiniones, muchas visiones, muchas cosas dependiendo de la persona con quien hable. Y a la larga la imagen que yo mostré muestra el procedimiento que muchos paramédicos hacen, que es agarrar solo el polo cefálico y elevarlo un poquito. En mi caso, en el grupo Rescate de Barquisimeto me enseñaron, y lo he practicado todos estos años, y es como lo enseño, me enseñaron a meter las manos por debajo de los omóplatos, lo más cercano posible a la línea media posterior del cuerpo, y elevar, haciendo presión como pivote, con pivote de los codos, elevar en bloque tanto el parte del torso como también la columna cervical en un mismo movimiento, muy suave, máximo 1 centímetro y medio, y por supuesto que tienes que tener un compañero que esté muy pila, que sea muy rápido a la hora de hacer las cosas, para que introduzca rápidamente el collarín, bajar muy suavemente y cerrarlo inmediato. Esa es la técnica que yo recomiendo, No. es la que yo practico.